vale la pena compartirles estos textos, Álvaro, de Lemus, del que estábamos hablando. Se llama... Rafael Lemus. Rafael Lemus escribe un libro que, si usted no lo ha leído o no lo conoce, debería darse un tiempo, y aquí le hemos hablado en algunas ocasiones, y es un libro de referencia obligada. Se llama Breve Historia de Nuestro Liberalismo, y define, este libro define, de Rafael Lemus, publicado en Debate, define cómo habla, cómo los núcleos culturales, se concentra mucho en Vuelta y Letras Libres, hay que decir, pero también habla, obviamente, de todo lo que pasa en Nexos y en ese grupo de Aguilar Camín, todos los principales, pues, capos de la cultura en México. Habla cómo ellos le sirven al gobierno y sirven para ejercer presión en contra de la izquierda permanentemente, acusándola ¿de qué? Pues de lo mismo que la acusa Zedillo ahorita. Exactamente lo mismo. Vamos hacia la dictadura. El autoritarismo. La tiranía. La antidemocracia. Eso, exactamente lo mismo. En 1986 más o menos, Enrique Krause escribe un texto financiado, escribe siempre financiado por los empresarios, los machuchones, los Lorenzo Zambrano, claro, los Servidges, estos. Él escribe y va y hace un texto de cómo la revolución viene del norte y viene desde el panismo. Va y entrevista en Chihuahua, habla con don Luis H. Álvarez, con Pancho Barrio, y construye una historia de que la revolución democrática viene del PAN y viene desde el norte. Y luego ahí es donde toma justamente, y desde donde empezamos, este capítulo 4, que leemos algunos párrafos. Este capítulo 4 de se llama 1988, Elecciones y Estabilidad. Y Rafael Lemus narra lo siguiente, dice: la revolución de la democracia no vendrá, sin embargo, del norte, ni tendrá los colores del PAN. El 30 de septiembre de 1986, apenas 3 meses después de la publicación de aquella crónica de Krause, el michoacano Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, y el defeño Porfirio Muñoz Ledo anuncian la creación de la corriente democrática al interior del PRI. El 14 de octubre de 1987, una vez que de la Madrid designa como candidato oficial a Carlos Salinas de Gortari, Cárdenas acepta la candidatura de un pequeño partido opositor, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARMA. En cuestión de unos meses se constituye, con la suma de organizaciones de izquierda y de priistas nacionalistas desplazados en su partido por los tecnócratas, el Frente Democrático Nacional, con Cárdenas como candidato a la presidencia. Se conoce el resto de la historia. El 6 de julio de 1988 se celebran elecciones después de una demora a causa de una pretendida caída del sistema de cómputo. El gobierno declara ganador con apenas poco más de 50% de los votos a Salinas de Gortari. La oposición desconoce los resultados y alega fraude. Un largo e intenso conflicto postelectoral estalla. Rafael Lemus agrega en este libro sobre aquel episodio y la acción de los intelectuales. Dice: ya antes de las elecciones, Vuelta concentra sus críticas en Cárdenas y en el Frente Democrático Nacional apenas formado. Jaime Sánchez Uzarrey, ganador de un concurso de ensayo político convocado por la revista, y de ahí en adelante uno de los analistas políticos de cabecera, advierte, días antes de los comicios, por ejemplo, que la cultura política de izquierda carece de una tradición democrática. Sentencia que de Cárdenas a los leninistas y trotskistas existe el acuerdo esencial de que la democracia, para ser democracia, debe ser adjetivada, y desliza la idea de que la izquierda mexicana,
justo en el momento en que el sistema político se moderniza y se abre al juego con otras fuentes y proyectos, es una suerte de emisario del pasado. Esta noción, la de la izquierda como un fantasma del pasado, se cuela en prácticamente todos los textos que los autores de vuelta dedican al conflicto postelectoral, y los acompañará desde entonces. Lo mismo cuando cuestionan al EZLN, que cuando antagonicen, ya entrado el siglo XXI, con el líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Aquí, un radical giro ideológico ha concluido en la revista. Si a principios de esa década, Octavio Paz, Gabriel Said y Enrique Krause prescribían, cada uno a su manera, una cierta vuelta al pasado, en 1988 ya acusan a la izquierda de pretender precisamente eso. Es ahora otro su adversario, no más la modernización liberal conducida por los gobiernos priistas, a la que en algún momento concibieron como exógena, burocrática, elitista, alemanista y contraproducente, sino las fuerzas políticas y sociales que se oponen justamente a la modernización neoliberal conducida por los gobiernos priistas. Es a principios de este momento que la revista Vuelta empieza a dedicar la mayor parte de sus textos de opinión política a una misma tarea: representar a la izquierda mexicana, entonces todavía sin experiencia alguna de gobierno, como una amenaza para la democracia. Democracia, por otra parte, todavía inexistente en México bajo cualquier criterio. En los artículos que preceden, acompañan y siguen a las elecciones del 6 de julio, la izquierda partidista mexicana será descrita indistintamente como nostálgica. Sánchez Usaray dice: el movimiento cardenista enarbola la vuelta al modelo anterior como la solución de todos los problemas. Violenta, dice Sánchez Usaray otra vez, la historia de la izquierda mexicana, particularmente la de los marxistas-leninistas, bien puede definirse como la de un desencuentro con la realidad nacional. Fundamentalista, dice Krause. El fundamentalismo cardenista triunfó en la Ciudad de México y en el mapa biográfico del general Cárdenas. Michoacán, Morelos, buena parte de Guerrero, la zona petrolera. Y ya de plano como fatal, genéticamente antidemocrática, Krause escribía: no sin dolor sostengo la impopularísima opinión de que la izquierda mexicana, espina intelectual del cardenismo, no es ni será ya nunca democrática. Una vez construido, ese enemigo antidemocrático, nostálgico y populista cumple distintas funciones en beneficio de la revista. Para empezar, de algún modo justifica las nuevas alianzas intelectuales y materiales del grupo, lo mismo con el empresariado regiomontano y sectores del PAN que con una buena parte de los escritores de Nexos. Si coincidimos y nos aliamos con ellos, con los escritores de Nexos, es el argumento, es porque debemos dejar las diferencias de lado para hacerle frente al peligro que representa la izquierda. También sirve para justificar la cercanía y el apoyo, a veces explícito, de la revista a las administraciones federales en curso. Si coincidimos y avalamos, en lo general, sus políticas, continúa el argumento, es sobre todo porque la otra opción, la izquierda mexicana, es terrible. La presencia de ese enemigo reporta asimismo un beneficio capital para los gobiernos neoliberales, tanto en México como fuera de México. Hay una contradicción
en el liberalismo que el neoliberalismo hereda. De acuerdo con la racionalidad liberal, el Estado debe actuar lo menos posible y sin embargo actúa y vigila, ordena y disciplina y reprime y hace la guerra. En los regímenes neoliberales, la paradoja se intensifica. A un mismo tiempo se expresa la necesidad de adelgazar y de fortalecer al Estado, de reducir sus funciones económicas y de robustecer su aparato de seguridad, puesto que, se dice, son muchas y poderosas las amenazas. Al final, como apunta Foucault, no hay liberalismo sin cultura del peligro. El Estado liberal necesita de un monstruo siempre acechante, siempre a punto de emerger de debajo de la cama para justificar su propia acción. En otras partes del mundo, gobiernos y grupos intelectuales neoliberales gastan buena parte de los 80s y 90s en la construcción de una amenaza fundamentalista. En México, el monstruo, formado en buena parte con el esfuerzo de vuelta, será casi exclusivamente la izquierda, al menos hasta que ya en el siglo XXI emerja como competencia el narco. De regreso a 1988, escribe en este libro Rafael Lemus. Mientras el Frente Democrático Nacional y numerosos intelectuales de izquierda sospechan de los resultados electorales y exigen un recuento de las actas, no en el 2006, en 1988, la constante entre los autores de la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, es... ¡Uy, ya se me fue! La constante de los autores, entre los autores de Vuelta es, como ha visto Carlos Illades, evadir la discusión acerca de la inequidad de la contienda, la opacidad informativa y la manipulación de las cifras electorales, así como invitar a mirar hacia el futuro, asumiendo que el gran derrotado de la jornada había sido el corporativismo y el indiscutible ganador, el ciudadano Salinas. Otra constante en los textos que publican entonces es la del tópico de la inestabilidad. En las últimas líneas de Por una democracia sin adjetivos, es libro que escribió Enrique Krause, llamaba a no hacer un Dios absoluto de la estabilidad y más aún a pagar el posible precio de inestabilidad que la transición a la democracia podría implicar. 5 años más tarde, a la mitad del conflicto postelectoral, la consigna es precisamente la contraria: asegurar la estabilidad, incluso si eso supone posponer o hasta sacrificar la democracia sin adjetivos, tantas veces defendida y reclamada en las páginas de la revista Vuelta. Tal como se esfuerzan en presentarla los autores de Vuelta, la coyuntura no es tanto un conflicto postelectoral, el cual podría resolverse, como la oposición demanda, con el recuento de los votos, como un estado de emergencia, una disyuntiva entre el orden o caos, paz o violencia. Ante un presente incierto, es el título de los 3 artículos que Paz publica entre el 10 y el 12 de agosto en el diario La Jornada. Después de dedicar el primero de ellos en repasar algunas de sus tesis sobre historia política de México, Paz reproduce en el segundo la distinción ya trazada en Vuelta entre modernos y antimodernos. En un extremo, la izquierda cardenista, abre comillas, el neocardenismo no es un movimiento político moderno, aunque sea otras muchas cosas, unas valiosas, otras deleznables y nocivas, descontento popular, aspiración a la democracia,
desatada de ambiciones de varios líderes, demagogia y populismo, adoración al Padre Terrible, el Estado y, en fin, nostalgia por una tradición histórica respetable, pero que 30 años de incienso al PRI y los gobiernos han embalsamado en una leyenda piadosa, Lázaro Cárdenas. En el extremo contrario, el priismo tecnocrático puede definirse, escribe Octavio Paz, a la modernización sumaria y esencialmente como una tentativa para devolver a la sociedad la iniciativa que le fue arrebatada y así romper la inamovilidad forzada a que se ha condenado el patrimonialismo estatal. Una fracción del grupo dirigente, la más joven, inteligente y dinámica, se decidió por la modernización. Hay que continuarla, extenderla y profundizarla, dice Octavio Paz. Dividido de este modo el escenario, el tercero de los artículos de Octavio Paz dibuja la disyuntiva a la que el país pretendidamente se enfrenta. No ya entre un partido u otro, entre una u otra opción política, sino entre modernidad o tradición, futuro o pasado, transición pacífica a la democracia o la doble violencia que ha ensombrecido nuestra historia, la de los partidos y los gobiernos. Bajo esa luz, los candidatos de los partidos opositores, Cárdenas y el panista Manuel Cloutier, aparecen menos como eso que como agentes de un cierto radicalismo revolucionario. Lo que piden los dos candidatos, en verdad, dice Octavio Paz, es la rendición incondicional de sus adversarios. En un abrir y cerrar de ojos quieren desmantelar al PRI y poner de rodillas al gobierno. Otra vez, agrega Octavio Paz, todo o nada. Poseídos por los fantasmas de nuestro pasado, los líderes de la oposición buscan la derrota total, la aniquilación política de sus antagonistas. No son partidarios de una transición, o sea, una evolución gradual y pacífica, como pedimos algunos desde 1969, sino de un cambio brusco, instantáneo. Cierro comillas. Contrario a ello, dice Rafael Lemus, Octavio Paz prescribe moderación y prudencia. Y cita a Octavio Paz. Todos exigimos que el colegio electoral examine cada caso con el mayor rigor, con la máxima limpidez y ante los ojos de la opinión pública. No es imposible que la oposición haya ganado en más distritos de los que hasta ahora se le han reconocido. Pero una cosa es formular estas legítimas reservas y reclamaciones, otra, exigir la anulación de las elecciones o autoproclamarse presidente electo. Los artículos de Paz, dice en este texto Rafael Lemus, generan una inmediata controversia en las páginas del mismo diario. El 22 de agosto, por ejemplo, el historiador México-argentino Adolfo Gili escribe en una carta abierta a Paz: no es con exhortaciones ni con consejos como esa realidad podrá cambiar. Los mexicanos hemos descubierto un método muy sencillo, eminentemente legal y exquisitamente pacífico, y lo estamos poniendo en práctica con el goce de un sentimiento de amor apenas descubierto. Defender en nuestro voto, en cada voto, uno por uno, nuestra ciudadanía, nuestra soberanía. No queremos imponer nuestra verdad. Queremos sencillamente que cuenten y demuestren con las pruebas tan simples que el gobierno está obligado a dar la veracidad de las cifras oficiales. Defendemos en cada voto, dice Gili, a favor de quien sea, la encarnación más elemental de nuestra condición ciudadana pisoteada y atropellada desde siempre por el poder y su partido, el PRI. ¿Por qué usted, Octavio Paz,
no nos acompaña sin reservas en algo tan sencillo, legal y transparente? Ahí termina la cita de Gili. ¿Por qué hemos leído este fragmento del libro de Rafael Lemus de asuntos que tienen que ver hace tantos años, casi 4 décadas, de aquel episodio de 1988? Por algo muy sencillo. ¿Por qué estos capos de la intelectualidad mexicana, Enrique Krause, discípulo de Octavio Paz, y, por supuesto, Héctor Aguilar Camín, pues desde entonces han combatido a la izquierda? Fue en el 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas y quienes en entonces lideraban el Frente Democrático Nacional, y luego fue contra Andrés Manuel López Obrador. Y ahora es, aunque no lo digan explícitamente, contra Claudia Sheinbaum. No, sí, ya lo dicen explícitamente. Ya, digo, ya a estas alturas, ni modo que no lo sea, ¿no? Ya, pues digo, ni necesita Zedillo, pues, ya decirlo, ni Krause, ni Aguilar Camín, ya es contra ella. En el momento en el que se toman la foto, Álvaro, ya han tomado, pues, partido, ¿no? La foto de hace un año. Hace un año. De hace un año. De mayo que es maravillosa. Sí. Ahora, con Xóchitl Gálvez. Con Xóchitl Gálvez. Claro. Ahora, el tema aquí es que estamos hablando de dos núcleos intelectuales que desde entonces, cuando les conviene, se funden en uno para tener mayor alcance, como lo han hecho ahora en torno a Zedillo. No, y como lo hicieron, Alejandro, perdón, en la unión del PRIAN. Sí, y se van. PRD. No, han estado permanentemente unidos, aunque simulan estar separados. O sea, son exactamente lo mismo. Y han utilizado exactamente los mismos argumentos durante las últimas décadas para denostar a la izquierda y para denostar a lo que básicamente no les sonríe. No es lo que ellos quieren. O sea, a Cárdenas lo atacan diciéndole que es un antidemocrático, que está a punto de incendiarle el país. Digo, aquí casi estoy oyendo a Krause o a Aguilar Camín lo que escribe Octavio Paz. Dice Octavio Paz, dice él, que es maravilloso. Lo que piden los dos candidatos, o sea, se refieren a Cárdenas y a Manuel Cloutier, pero usted imagínese este texto aplicado a Andrés Manuel López Obrador o a Claudia Sheinbaum. Y es Octavio Paz, pero lo pudo haber escrito perfectamente, imagíneselo, Enrique Krause. Fíjese nada más, dice, lo que piden los dos candidatos, en verdad, es la rendición incondicional de sus adversarios. En un abrir y cerrar de ojos quieren desmantelar al PRI y poner de rodillas al gobierno. Otra vez, todo o nada. Poseídos por los fantasmas de nuestro pasado, los líderes de la oposición buscan la derrota total, la aniquilación política de sus antagonistas. No son partidarios de una transición, o sea, una evolución gradual y pacífica, como pedimos algunos desde 1969, sino de un cambio brusco, instantáneo. O sea, es exactamente lo que le acusan años después, ya no en voz de Octavio Paz, sino en voz de Aguilar Camín o de Enrique Krause y de todos. Pues cuando hablo de ellos, pues hablo de todos los que están en su entorno. Es exactamente el mismo argumento que utilizan en contra de López Obrador. ¿Qué diferencia hay entre decir lo que piden es la rendición incondicional, el todo o nada, otra vez todo o nada, dice, poseídos por los fantasmas de nuestro pasado? ¿Qué diferencia hay entre decir eso a Cárdenas y decírselo a Andrés Manuel López Obrador? Nada. Ninguna. O decírselo a Claudia Sheinbaum. Si tú agarras la carta, Álvaro, de Zedillo, dice,
son tan evidentes, son tan burdos. Es tan burdo Ernesto Zedillo como lo es Aguilar Camín y como lo es Enrique Krause, que dice él. Mi artículo en la revista, dice, afirmé entonces, habla del 15 de septiembre, que la llamada reforma judicial aprobada mediante graves violaciones a la Constitución y que estaba siendo ese día promulgada por el presidente López Obrador, causaría la destrucción de la joven democracia mexicana. Desgraciadamente, los hechos ocurridos desde entonces han confirmado la validez de mi denuncia. La democracia en México, lograda solo hacia el final del siglo XX, gracias a la demanda y participación de muchos ciudadanos de varias generaciones, ha sido destruida por Morena bajo la instrucción de su fundador y aún dirigente real, Andrés Manuel López Obrador. O sea, el texto es de un misógino que sigue diciendo, como todos ellos, que el aún dirigente real, o sea, Claudia Sheinbaum, hágase un lado, no cuenta, el dirigente real, me estoy dirigiendo a López Obrador. Por cierto, le quiero recordar a Zedillo que aquí en México no escribimos López Obrador con guión como lo escriben allá donde vive, en Estados Unidos. No es López-Obrador como él lo escribe en todo su documento. Digo, a lo mejor a él le parece padre como lo se escribe allá. No, aquí no lo escribimos con guión, señor Zedillo, por si ya se le olvidó. Aquí son nuestros dos apellidos, el de padre y madre. Él habla en su texto, Álvaro, exactamente de lo que habla Krause en contra de López Obrador y Paz en contra de Cárdenas. Son los mismos argumentos. Es la izquierda va a destruir a la democracia. ¡Qué barbaridad! Ya lo y obvio, es Zedillo, el padre de la democracia. Se construyó con tanto sacrificio a finales del siglo XX, o sea, en su sexenio. Casi la construí, batallé tanto para armar una democracia y estos desgraciados la desbaratan. Claro, Es y la indigno. queja, lo que el gimoteo, sigue el gimoteo, Alejandro. Sí. Se dice martirizado, inclusive. Sí. Es decir, el constructor de la democracia, que ahora ya no existe más, fue martirizado por la presidenta, dice en el segundo párrafo. El 15 de septiembre también dije, en la portada de mi texto, que anticipaba la manera en que López Obrador actuaría en respuesta a mi denuncia. Previsiblemente, la presidenta Sheinbaum ha reaccionado exactamente de la misma manera a mi artículo en Letras Libres, con calumnias e insultos, de ninguna manera con argumentos sobre los puntos por un servidor expuestos. La presidenta ha preferido reiterar casi textualmente las falsedades que durante muchos años expresó su antecesor como parte de su demagogia para engañar a la gente, en vez de ella dar sus razones por su desacuerdo con lo que he venido denunciando desde siempre. ¿Dónde demonios está el insulto, los insultos y las calumnias? No están, Álvaro, y no los necesita. Dos cosas de la carta. Uno, está tan mal escrita que pone en evidencia que su texto publicado en Letras Libres al final no lo escribió él. Es lo primero que me da la impresión. No coincide la redacción de su texto, de su carta que seguramente hizo por la mañana del día de hoy, enojado, molesto, en alguna parte, haciéndole así, ¿no? Y ahorita mismo con la mano temblorosa del coraje, escribiendo esto, que obvio si hubiera caído en manos de un editor, pues le hubiera dicho, oiga, perdón, déjeme, le doy una manita de gato. Obviamente, el texto de Letras Libres es un texto que le escribió alguien más o que le revisó alguien más, porque es evidente, lo evidencia el mismo Ernesto Zedillo en esta carta mal escrita. Para empezar, los apellidos de López Obrador no es López-Obrador, no sea payaso. O sea, eso es en Estados Unidos, para empezar.
O sea, en Estados Unidos, para conservar el segundo apellido, lo que se hace es pegar los dos apellidos con un guión. Es la manera de conservar el apellido, como se hace en México. Allá nomás se usa un apellido, acá le borran entonces el segundo apellido. No sé, eso es una payasada hacerlo ya hacerlo siendo él mexicano y habiendo nacido aquí. O sea, qué payasada. Pero el texto evidencia eso. La segunda cosa que pone en evidencia el texto, Álvaro, es que él tiene una idea muy vasta de sí mismo, que no requiere explicación. Yo ya expliqué, yo ya dije, yo ya señalé. Es él tan completo, tan redondo, y todos estamos tan atentos a lo que él hace y él dice, que ya explicó absolutamente todo. Pues no, para darle un coscorrón a su ego, no todos estamos atentos de lo que él escribe y lo que él hace. Entonces, no termina por no explicar muchas cosas, supuestamente porque los demás tenemos la obligación de conocerlas. Por ejemplo, donde dice, y dejo fuera de esta lista la evaluación del manejo de la pandemia porque ya ha sido objeto de una rigurosa evaluación. ¿De quién? ¿Que me diga? ¿De quién? ¿De los mismos, Alejandro? De ellos, de los mismos payasos que hicieron la evaluación esa, que digo, el día que tú y yo hablamos con Julio Frenk, que dijo, bueno, tenían un libro que era Que iban a resolver la pandemia en 8 semanas. En 8 semanas resolvió la pandemia. Tú y yo le preguntamos a Frank, le dijimos, a ver, ¿y cuál es el modelo de 8 semanas? Demuéstrame en un solo país. No, sí, cómo no, Pakistán. Mentira, porque Pakistán tuvo inmediatamente después de la afirmación de Frank y de todos ellos, entró en una crisis tremenda, por la pandemia. Y claro, Pakistán en ese momento, aislado, por un lado tenía las montañas de Tora Bora, o sea, donde se escondió Bin Laden durante 2 décadas, y por el otro lado el Indo Kush, que aísla a la región china y por el otro lado Cachemira, en donde están desde hace tiempo apuntándose con armas nucleares y hay una frontera casi una de las fronteras impenetrable entre Pakistán y la India. O sea, claro, pues sí, una cosa aislada que queriendo verle la cara a medio mundo con su propuesta.